Bueno, continuando con las labores del tercer Simposium Internacional de Bioquímica, vamos a presentar ahora al doctor Raúl Rodrigo Gómez, quien es ingeniero químico en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y también tiene el grado de doctor en Ingeniería Química y del Medio Ambiente por la misma universidad. Durante su doctorado hizo una estancia en la universidad, yo no sé hablar, en Strathclyde, en Glasgow, Escocia, y colaboró con empresas como Iberdrola, que es una generadora y distribuidora de electricidad. Acabando su doctorado, se une como investigador postdoctoral a Procter & Gamble, dentro de los programas Marie Curie de la Unión Europea, primero en Newcastle, Reino Unido, y después en Bruselas, Bélgica, comenzando su aprendizaje en tecnologías de liberación controlada, y sigue desarrollando actualmente como ingeniero senior en investigación y desarrollo. Es autor y coautor de diferentes artículos y aplicaciones de patentes. El tema que nos va a presentar es síntesis de anion exchange resin based en poliestireno. No, aparte de que no sé inglés, creo que nos lo va a explicar él. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida al doctor Raúl Rodrigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Primero una disculpa. La disculpa es que mis transparencias todas están en inglés, ¿vale? Me cuesta menos producir algo científico en inglés que en español. Y lo segundo, agradecer a la doctora Berta Alicia Chávez por la invitación y al departamento administrativo por conseguir que yo esté aquí ahora, que no ha sido tan fácil como parece, debido a problemas administrativos con la universidad. Pero bueno, lo hemos conseguido. Voy a hablar de mi tesis doctoral, ¿vale? Y de cómo sinteticé partículas orgánicas que servían para separar compuestos de alto valor añadido. En este caso, el modelo que utilizamos fueron proteínas, pero se podría reaplicar a cualquier otro activo que tuviera un valor agregado. Y bueno, en línea con la última presentación, esto sería o estaría relacionado también con el tratamiento terciario de aguas, ¿vale? Yo no sabía qué iba a pasar hoy, entonces lo que siempre hacemos es presentarnos, ¿vale? Entonces, como veis, mi nombre es Raúl Rodrigo Gómez, vengo de una pequeña ciudad que se llama Soria, está en España. Hice mi doctorado y mi carrera de Ingeniería Química en Salamanca, también en España, con una pequeña estancia en Escocia, en la Universidad de Strathclyde. Y después fui postdoc en programas Marie Curie, en un programa llamado CAPIT, trabajando para Procter & Gamble, primero en el Reino Unido, en Newcastle, y segundo en Bruselas. Ahora trabajo para la compañía americana Procter & Gamble en Corporate R&D, residiendo en Bélgica. Me gusta el fútbol, soy aficionado de Numancia, que es el equipo local, ¿vale? Me gusta también la historia, he aprendido un poquito de la historia mexicana y de la historia local últimamente. Me gusta mucho la cultura oriental, japonesa y china sobre todo, y como resido en una ciudad mayoritariamente francófona, ahora estoy aprendiendo un poquito de francés, poco a poco, no es tan fácil, a pesar de que hablamos español. ¿Vale? Los contenidos de mi presentación la introduciré, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho esto? Los objetivos que llevamos a cabo con la investigación
¿Qué son los sólidos que obtuvimos? En este caso fueron resinas de intercambio aniónico, ¿vale? Cómo las desarrollamos y los resultados que conseguimos y las conclusiones, ¿vale? Como primer punto, tenemos que diseñar un producto. Este producto son las pequeñas partículas que vamos a desarrollar. Y cuando hablamos del diseño de un producto, siempre hablamos de dos factores aquí. Uno es cuando existe una necesidad del consumidor que tenemos que llenar, ¿vale? O también existe una tecnología que consigue un material con unas determinadas propiedades que pueden ser utilizadas para unas necesidades, pero que esas necesidades o no se conocen o todavía no las hemos estudiado, ¿vale? Esto es lo que se denomina como technology push o market pull, ¿vale? Y como veis, para el diseño de un producto existe un ciclo. Lo primero es identificar las necesidades del consumidor o los materiales que queremos implementar para ese producto y desarrollar unos prototipos que nos permitan probar si eso que estamos nosotros pensando, si nuestra hipótesis es cierta, ¿vale? Incluso para los diseños de producto se aplica el método científico, lo creáis o no, ¿vale? Nuestra hipótesis es, esto va a solucionar una necesidad, la que sea. Y entonces tenemos que generar unos prototipos, experimentarlos y después sacar nuestras conclusiones. Iterar muchas veces, ¿vale? Como somos ingenieros, creo, o la mayoría de esta sala, tenemos que entender, yo me considero ingeniero de procesos sobre todo, ¿vale? Yo trabajo en procesos. Entonces a mí me gusta mucho entender qué es lo que el proceso va a añadir a las propiedades del producto que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, si nosotros miramos el proceso y podemos incluir, esto es simplemente un ejemplo, y podemos incluir las operaciones las condiciones de operación y el proceso y el diseño del proceso, la microestructura del producto va a ser resultado de todo esto, y la microestructura del producto es fundamental para la función del producto final, ¿vale? Si nosotros pensamos, han mencionado antes las pastas de dientes o las cremas, imagino que eran las cremas de la piel, supongo, ¿vale? Cuando las cogemos y las utilizamos tienen una estructura determinada y eso viene dado por el proceso sobre todo. Si os dais cuenta, por ejemplo, las pastas de dientes, si tú coges la pasta de dientes, la abres y pones el tubo boca abajo, no sale, ¿vale? Si tú la presionas mínimamente, empieza a salir. Eso es microestructura, eso viene dado por el proceso sobre todo. Y podríamos discutir si las propiedades del material que nosotros estamos utilizando también pueden estar influenciadas por el proceso, ¿vale? Y eso todo va a estar relacionado con la performance de producto. Todo, ¿vale? Quiero que veáis cuál es la relevancia que podéis tener de aquí a cuando os licenciáis, en 6 meses, 1 año, 2 años. A partir de entonces ya no hay más universidad, ya no hay más estudios, es sencillamente empezar a trabajar en todo esto, ¿vale? Los que os queráis dedicar a la industria, los que queráis dedicar a la academia, seguramente será diferente, ¿vale? Pero aún así, cuando yo hice la tesis doctoral, lo que quería era enfocar todo esto a algo que tuviera una aplicación posiblemente comercial, o sea, que la ciencia pudiera tener una rama que fuera aplicada, que pudiéramos aplicar todo esto a algo que tuviera una aplicación en la sociedad, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es resumir todo esto en un caso que fue mi tesis doctoral, y es que vamos a separar proteínas como un producto de alto valor añadido de soluciones líquidas. Entonces, lo que yo primero tengo que hacer es entender cuál es el mecanismo más favorable para conseguir mi objetivo, ¿vale? Y entonces lo que vimos es que el mecanismo más favorable era la absorción, ¿vale? La absorción es el mecanismo en el cual un soluto se absorbe, se fija en la superficie de un sólido, ¿vale? O sea que si pensamos, lo primero que tenemos que tener es una alta superficie, muy alta, lo más alta posible, porque es donde se va a interactuar el soluto y el sólido. Necesitamos mucha superficie, pero aparte de la superficie necesitamos también que exista una cierta interacción, la que sea, pero el soluto tiene que estar atraído de alguna manera por la superficie a la que queremos fijarlo, ¿vale? Entonces, cuando estudiamos la absorción vimos que de manera general había 4 potenciales mecanismos. Y lo que observamos
es que el intercambio iónico quizá fuera el más favorable por la posibilidad de ser reversible, de que nosotros ponemos las partículas en el efluente, ¿verdad? En el efluente que queremos tratar, echamos las partículas, absorbemos la sustancia de la que nosotros estamos interesados, separamos las partículas por filtración, por ejemplo, y después hacemos un proceso reversible y extraemos el material que nos interesa. ¿Vale? O sea que para nosotros el intercambio iónico era lo más interesante. ¿Qué propiedades tienen que tener los intercambiadores iónicos para que funcionen? Porque al final tenemos que definir estos parámetros para hacer el estudio de la síntesis de tal manera que nosotros seamos capaces de maximizar su uso. ¿Vale? Entonces vimos que tenía que tener una alta capacidad de absorción. Evidentemente, cuanto menos pongamos y nos absorba más, menos tendremos que poner. Que además sean rápidos, ¿vale? Estamos hablando de que los procesos tienen que ser lo suficientemente rápidos para que su economía, para que su potencial uso sea bastante favorable. Que sean mecánica y químicamente estables. ¿Por qué? Porque los queremos reutilizar varias veces, ¿vale? Queremos utilizarlas una vez y utilizarlas 1000 veces. Y que además el proceso de desorción, el proceso reversible, sea lo más rápido y sencillo posible. Así que las propiedades de las partículas de intercambio iónico se parecen mucho a las propiedades de los absorbentes. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Bueno, pues nos tenemos que fijar sobre todo en dos características. La primera son las propiedades estructurales de las partículas y la segunda las propiedades funcionales. En las partículas, en las propiedades estructurales, tenemos el tipo de material, ¿vale? Y qué tipo de porosidad tenemos que tener en las partículas. La porosidad se refiere sobre todo a si las partículas son sólidas. Imaginaos una partícula como una pelota de fútbol, ¿vale? Que es, si lo miramos desde fuera es totalmente sólida, no podemos penetrar hacia su estructura interna. O nos podemos imaginar algo que fuera como una estructura que tuviera solo un andamio puesto por ahí, pero que tuviera muchos canales que nos hiciera accesible hacia el interior de la partícula, ¿vale? Esos son los que se llaman partículas macroreticulares o partículas macroporosas. Con la misma superficie tenemos mucha más área porque es porosa, ¿vale? El carbón activo, por ejemplo, es una partícula con porosidad interna. ¿Qué materiales queremos utilizar? Bueno, pues por sus propiedades mecánicas y químicas, los materiales orgánicos, aparte de ser mucho más funcionales, también son mucho más flexibles para la polimerización, para su potencial funcionalización. La porosidad de la matriz va a depender sobre todo de las condiciones de síntesis del proceso que vamos a utilizar. Y las propiedades funcionales son el tipo y el grado, ¿vale? ¿Qué tipo de funcionalización queremos? Nosotros miramos las aniónicas porque las proteínas fundamentalmente vimos que se absorbían mejor en este tipo de intercambiadores iónicos, ¿vale? Los péptidos usualmente son para catiónicas y las proteínas para aniónicas, ¿vale? El grado significa cuánto ponemos de esto. Cuanto más mejor. Evidentemente, cuanto más funcionalización tengamos, más podremos absorber, ¿vale? Y el grado también depende de las condiciones de síntesis. De dos condiciones de síntesis. De la polimerización, porque estamos hablando de partículas orgánicas, entonces tenemos que polimerizar, y de la funcionalización. Una vez que tenemos las partículas orgánicas, tenemos que hacerlas funcionales. ¿Vale? Así que vamos a hablar de la síntesis de micropartículas, ¿vale? Micropartículas, ¿por qué micropartículas? Podríamos utilizar otro tipo de geometría, pero las micropartículas lo que hacemos es aumentar la superficie, ¿vale? Hacemos partículas esféricas y las partículas esféricas tienen superficie, ¿vale? Podríamos hacer otros tipos de geometrías que no fueran esféricas, que fueran amorfas, mejoraríamos la superficie respecto del volumen, pero son más difíciles de sintetizar,
¿vale? De manera controlada por lo menos. Hablaremos también de la funcionalización, de dos potenciales funcionalización, de la funcionalización para conseguir intercambiadores aniónicos y de cómo hacer estas partículas biocompatibles. Y finalmente utilizaremos estas partículas para absorber proteínas. ¿Vale? De manera resumida, lo que vamos a ver es este bloque, ¿vale? Las partículas de poliestireno codivinilbenceno. Las partículas de polivinil alcohol, aunque las estudiamos, lo he dejado fuera de la presentación porque se alargaba demasiado. Primero utilizamos las partículas gel, ¿vale? Las partículas gel son partículas macizas, sencillamente tienen superficie externa, ¿vale? Y lo hacemos por una polimerización de suspensión. Lo que hacemos aquí es coger dos monómeros, los entrecruzamos y por medio del proceso hacemos que estas partículas o que este polímero polimerice de una manera esférica, ¿vale? Los tamaños de partícula que queríamos conseguir estaban en torno a unas 20 micras, ¿vale? Y la razón por la que tenía que ser a unas 20 micras era por la posterior filtración del proceso, ¿vale? Una vez que hemos conseguido separar el contaminante del agua, queremos reutilizar las partículas y vimos que respecto a la superficie, el área superficial y el proceso de separación, unas 20 micras era lo más adecuado. Y lo que queríamos también conseguir es que el tamaño de partículas fuera lo más uniforme posible, ¿vale? Al agitar, al hacer una emulsión, lo que estamos haciendo es distribuir la energía y esa energía se distribuye de manera que se forman pequeños glóbulos, pequeñas gotas que después polimerizan a una distribución de tamaños diferente dependiendo de los parámetros de procesos que tengamos, ¿vale? Así que nuestro objetivo era conseguir partículas esféricas individuales y que tuvieran un tamaño controlable y bastante homogéneo. Cuando hicimos el primer estudio del proceso y de cuáles eran las variables que teníamos que tratar aquí, lo que nos dimos cuenta eran de que existían dos grupos de variables bastante interesantes. Uno era el protector de las gotas. Sabéis lo que es una emulsión, ¿verdad? Una emulsión es cuando coges aceite y agua, le agitas y formas pequeñas gotas. Si dejas de agitar, se vuelve a separar. El agua y el aceite se vuelven a separar, ¿vale? El agente de suspensión es lo que hace que esas gotas, una vez que dejes de agitar, no se vuelvan a unir. Lo que forma es una pantalla protectora alrededor de las gotas, ¿vale? Creo que el profesor anteriormente lo denominó como emulsificantes, ¿vale? Son moléculas, en mi caso utilicé partículas, pero son sustancias materiales que se ponen en la superficie de las gotas, haciendo que esas partículas o esas gotas sean estables cuando no existe agitación, ¿vale? Y el segundo grupo de factores que vimos están relacionados con la agitación, el tipo de agitación que estábamos metiendo. ¿Por qué? Porque la distribución de energía se me acaban las palabras en español. En el tanque agitado, la distribución de energía en el tanque agitado iba a influenciar de manera bastante importante en el tipo de distribución de partículas, ¿vale? Tendríamos que controlar la distribución de energías para controlar la distribución de partículas que íbamos a obtener. Y lo que vimos principalmente dentro de este grupo eran el tipo y el tamaño del agitador y su relación con el tipo y el tamaño del tanque, ¿vale? En el primer grupo, que estaban relacionadas con el agente de suspensión, nosotros utilizábamos unas partículas laminares de trifosfato cálcico que generábamos in situ. Entonces, esas partículas tenían que tener un determinado pH, por eso teníamos que utilizar el hidróxido de amonio, y tendríamos que cambiar la wettability, en español es la... no lo sé. ¿Cómo sería wettability en español? Vale, gracias. Mojabilidad de la superficie de las partículas con una emulsión que tienes los dos tipos de líquido. Tienes el líquido hidrofóbico y el líquido hidrofílico. Entonces, si ponemos un surfactante, el surfactante hace como unión entre las partículas
y la gota de aceite, ¿vale? Y también estudiamos un parámetro que no está directamente relacionado con la formulación, pero que de alguna manera sí lo estaba, que era la distancia que teníamos del agitador al fondo del tanque, ¿vale? Lo que hicimos fue un diseño experimental, que cuando hablamos de procesos bastante complejos, es una manera bastante sencilla de cuantificar los efectos de unos inputs, de unas variables independientes respecto a unas variables dependientes. Entonces lo que hicimos fue un diseño experimental 2 a la 3, 2 niveles, 3 factores, y estudiamos las variables que nosotros queríamos comprobar. Y vimos que nuestras partículas, en la mayoría de los casos, eran esféricas y eran independientes. O sea que lo que habíamos conseguido era que las partículas no se aglomeraran una vez que estaban polimerizando y que además fueran totalmente esféricas. Y además conseguimos una alta reproducibilidad en el tamaño de las partículas, ¿vale?, para la mayoría de los experimentos. ¿Vale? Es interesante, en prácticamente todas las distribuciones de tamaños que encontramos, teníamos esta distribución bimodal y se debe a la agitación del proceso, ¿vale? Al haber hecho un diseño experimental, lo que podíamos establecer también eran modelos matemáticos que nos decían cuáles eran los parámetros óptimos que podíamos utilizar para conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Y estos modelos matemáticos siempre se visualizan mejor en mapas o en diagramas de curvatura, ¿vale? Lo que vimos es que para la esfericidad y para la aglomeración, o sea, para la aglomeración era para cuando las partículas fueran más independientes, más individuales, vimos que los factores que más importantes eran la concentración del hidróxido amónico, que está relacionado con el pH, y el surfactante, para las dos. Para el tamaño de las partículas era bastante más complejo el análisis, porque no había ningún parámetro independiente relacionado con el pH o el surfactante, que es bastante curioso, porque el surfactante suele estar relacionado con el tamaño de las partículas. Lo que vimos es que era la energía que estábamos metiendo en el sistema la que afectaba el tamaño de partículas, la que más. El span es cuán amplia es la distribución de tamaños, y lo que vimos es que el surfactante y la energía eran los parámetros más importantes, ¿vale? Lo que hicimos fue una optimización de los parámetros, ¿vale? Cogimos todos los resultados y optimizamos con las funciones de deseo. Hicimos la optimización con estas funciones de deseo, y lo que establecimos eran cuáles eran las condiciones más aceptables para conseguir nuestros objetivos. Evidentemente había un compromiso aquí, ¿vale? No todos los factores a todos los niveles iban a darnos los óptimos resultados para las 4 variables que estábamos estudiando. Así que tuvimos que hacer la optimización para decir, bueno, ¿cuál es la relación de compromiso en este caso? Y lo que vimos es que un determinado experimento era el que mejor resultados nos daba. Y con estos resultados, para las condiciones de la síntesis de las partículas, nos movimos a la agitación, a los factores geométricos del diseño experimental, del reactor que estábamos utilizando. Y vimos que había, para nosotros, 3 factores importantes respecto a la geometría del tanque. Uno era el volumen del tanque, que está relacionado con la altura del líquido y el diámetro del tanque. El segundo era el diámetro del agitador, ¿vale? Y el tercero era la anchura del agitador. Y volvimos a hacer un diseño experimental, un diseño factorial de experimentos, que lo que nos permite es establecer modelos matemáticos y poder cuantificar cuáles eran los factores que más influían respecto a las variables. En este caso solo analizamos los factores relacionados con el tamaño de las partículas, porque las respuestas de la calidad, la esfericidad y la aglomeración tenían muy buenos valores siempre. Habíamos optimizado tanto las condiciones del proceso, que lo que nos resultaba era que solo nos variaban los
parámetros del tamaño de las partículas. Una de ellas el span, que lo que vimos es que en este caso, en estos estudios, el span era mucho más pequeño que en los anteriores estudios y el tamaño de partícula era el caballo de batalla en este estudio, que era lo que más nos costó entender. Y lo que hicimos fue ampliar el diseño experimental para, en vez de establecer valores absolutos, lo que hicimos fue establecer valores relativos de todos los parámetros geométricos del tanque con respecto al diámetro del agitador, ¿vale? Y lo que establecimos fue una relación de escalado que nos permitía hacer las partículas cada vez a tamaño de reactor más grande, ¿vale? Es un proceso de escalado, como ingeniero químico, bastante interesante, ¿vale? Porque está bien hacerlo a nivel de laboratorio, pero al final de cuentas lo que quieres es llevarlo a un nivel comercial. Entonces tienes que estudiar cómo hacer el escalado y lo que hicimos fue establecer esta ley de escalado para llevarlo a lo más grande posible. Como he dicho anteriormente, las ecuaciones como mejor se ven son en gráficas y lo que vimos es que el parámetro que más influencia tenía en el estudio experimental que hicimos fue el diámetro del agitador y su anchura, ¿vale? La altura del agitador, la altura de la pala del agitador. Así que lo que vimos es que para las condiciones de experimentación que hicimos, cuanto más grande era el agitador, mucho mejor iban a ser las partículas, más pequeñas iban a ser las partículas. Una vez que conocemos cómo hacer las partículas, cómo optimizar sus características y cómo conseguirlas en el tamaño que nosotros queremos y con la distribución de tamaños que nosotros más o menos queremos, lo que hacíamos era estudiar su funcionalización, convertir estas partículas poliméricas de poliestireno, codivinilbenceno en resinas aniónicas. Entonces, lo primero que hacíamos era una clorometilación, ¿vale? Y encontramos un paper de un grupo italiano y utilizamos este paper para la clorometilación y después teníamos que convertir estas partículas funcionalizadas en resinas de intercambio aniónico. Lo que hacíamos era una aminación directamente. Los cloruros se intercambiaban por grupos cuaternarios de amina dentro de la estructura polimérica y ya tendríamos la resina de intercambio aniónico. Estudiamos 5 potenciales variables para mejorar las características de las resinas aniónicas, sobre todo con respecto a su capacidad, tratar de optimizar cuanto más la capacidad de intercambio aniónico. Y una vez que hicimos la experimentación, lo primero que teníamos que comprobar era si verdaderamente lo que habíamos hecho estaba bien hecho. Entonces, por infrarrojos, lo que vimos, hicimos 3 infrarrojos de las partículas madre, de las partículas clorometiladas y de las partículas aminadas. Y lo que vimos era la evolución de los picos y lo que observamos es que estábamos clorometilando y cuando después aminábamos las partículas, los picos representativos de la clorometilación desaparecían. Por lo que, de manera cualitativa, sí que vimos que estábamos siguiendo los pasos adecuados. De manera cuantitativa, lo que medíamos era la capacidad de intercambio iónico y de manera elemental analizábamos las partículas clorometiladas para comprobar por 2 maneras diferentes cuál era el nivel de funcionalización de las partículas. Y lo que vimos era que por 2 rutas diferentes éramos capaces de ver que las partículas verdaderamente estaban funcionalizadas al nivel que nosotros queríamos haberlo hecho. Y lo que vimos también es que por las 2 rutas diferentes los resultados eran bastante similares. Digamos que dentro del error experimental, ¿vale? También lo que vimos es que en determinadas condiciones estábamos incluso por encima del nivel teórico de funcionalización. Así que lo que habíamos hecho con la experimentación era llevar a cabo una funcionalización lo máximo posible dentro de las posibilidades que teníamos, ¿vale? Como ingeniero, a mí me gusta tener números y ecuaciones que me relacionen mis resultados. Y esta experimentación también la hicimos con un diseño factorial de experimentos, pero la hicimos sin replicación. Todos los experimentos fueron hechos sin replicación. Entonces, eso no nos dejaba ningún tipo de grado de libertad para analizar
qué factores eran los que más influenciaban en la experimentación. Entonces, lo que hicimos fue analizar los resultados para ver que ninguno de los términos en los cuales el cloruro de zinc, que había sido utilizado como catalizador, tenía una influencia importante en los resultados. Por lo tanto, podíamos eliminar esta variable y los experimentos de esta variable nos iban a dar los niveles de error que necesitábamos para poder analizar estadísticamente los resultados. Fue algo que aprendes cuando estás trabajando en esto y nos resultó bastante interesante encontrar este resultado y que además había estadísticos que lo habían utilizado anteriormente y habían probado su eficiencia en el análisis estadístico de los resultados. Por lo tanto, la posibilidad de eliminar uno de los factores nos permitía establecer qué factores influenciaban de manera estadística en los resultados y nos decían que los factores que más influenciaban eran el disolvente que utilizábamos y el agente clorometilante, que tiene lógica, ¿vale? Además, el disolvente tenía un efecto negativo y el agente clorometilante un efecto positivo. Cuanto más concentradas están las partículas en el medio de reacción y cuanto más cloro tenemos en el medio de reacción, más funcionales van a ser las partículas, ¿vale? Estas partículas tipo gel, de manera exploratoria, las utilizamos para separar aminoácidos del agua. Pero no hicimos un estudio sistemático de esto, ¿vale? Sencillamente vimos que funcionaban, pero no a un nivel relativamente alto. A pesar de la alta capacidad de intercambio que teníamos con las partículas, los aminoácidos eran moléculas relativamente grandes y estas partículas tipo gel exponían poca área para que pudiéramos absorber más y más moléculas de alto peso molecular. Por lo tanto, nos decidimos a estudiar partículas que tuvieran una alta superficie, como son las macroreticulares, ¿vale? Lo que hicimos fue sintetizar partículas que tenían canales interiores para, a igualdad de tamaño, aumentar el área superficial lo máximo posible, ¿vale? ¿Cómo conseguimos crear esos canales internos, crear esa macroestructura dentro de las partículas? Lo que hacemos es añadir un antisolvente. En este caso, un antisolvente es un solvente para los monómeros y un antisolvente para el polímero. Lo que hace es, con esta sustancia, en nuestro caso utilizamos N-heptano, los monómeros son solubles en esta sustancia, pero cuando se va generando el polímero, cuando las cadenas de monómero van aumentando de peso molecular, estas cadenas se hacen insolubles en el N-heptano. ¿Vale? Y lo que haces es, al final de la reacción tienes el polímero y llenando los huecos del polímero tienes el heptano. Después extraes este heptano y te quedan las partículas porosas, te quedan las partículas huecas. Lo que haces es generar una grandísima capacidad de superficie dentro de estas partículas. Y por literatura vimos que los mayores parámetros que influenciaban la porosidad de estas partículas eran el grado de entrecruzamiento, el divinilbenceno que utilizábamos, y la fracción monomérica, cuánto diluyente utilizábamos en estas partículas. Además de la estructura porosa, al tener el divinilbenceno, el grado de entrecruzamiento, también modificamos de alguna manera la composición de estas partículas. Y esta composición va a impactar también en la capacidad de intercambio aniónico de esas partículas, ¿vale? Lo que hicimos fue readaptar los estudios que habíamos hecho con las partículas tipo gel a las partículas macroreticulares y decidimos reutilizar los mismos parámetros de operación para la clorometilación y laminación de las macroreticulares que obtuvimos con las tipo gel, ¿vale? Por lo tanto, solo estudiamos el grado de crosslinking, el grado de entrecruzamiento y la fracción monomérica y su influencia en la estructura porosa y en el grado de funcionalización de estas partículas, ¿vale? Ahora se va a complicar porque vamos a utilizar tres partículas diferentes a lo largo de la presentación. CM significa clorometilada, AM aminada, ¿vale? Y partículas base, base, B de base. Hicimos, sorpresa, sorpresa, otro diseño experimental para cuantificar los resultados.
Y lo que hicimos fue un diseño centrado y después ampliamos ese diseño centrado con diferentes, prácticamente aleatorios, puntos aleatorios, para comprobar que nuestras hipótesis eran ciertas a lo largo del proceso. Como hicimos con las tipo gel, en el caso de la funcionalización lo que hacíamos era comprobar que estas partículas habían sido funcionalizadas de la manera que nosotros queríamos por medio de IR, es infrarrojos, y añadíamos otra variable más, que era la estructura porosa. La estructura porosa la medíamos por absorción y desorción de nitrógeno, ¿vale? Lo que hacemos es poner las partículas en un pequeño vial, hacemos vacío y después vamos introduciendo pequeñas cantidades de nitrógeno que somos capaces de medir, y ese nitrógeno se va absorbiendo en la superficie. Al absorberse en la superficie de las partículas también licúa, y entonces la presión de vapor del nitrógeno se va disminuyendo, y podemos relacionar la presión de vapor teórica con la presión de vapor experimental con el área que estamos midiendo. Aparte de estas isotermas de absorción-desorción nos dan la información, aparte del área superficial, también nos dan información de la superficie de poros, del volumen de poros que estamos analizando, y lo podemos representar de dos maneras, como el área acumulativa de los poros o como el área diferencial de los poros. Podemos establecer una distribución de tamaño de poros de estas partículas. Esto es bastante interesante y bastante importante para el análisis que estamos haciendo, porque va a tener una influencia bastante grande en la porosidad de estas partículas. La porosidad va a estar relacionada con la capacidad de absorción de estas partículas. ¿Vale? Cuando estudiamos la porosidad, nos dimos cuenta que la funcionalización lo que hacía era modificar la porosidad. No solo estábamos modificando químicamente las partículas, también estábamos modificando estructuralmente las partículas. Y teníamos que entender por qué era esto. Y lo que nos dimos cuenta es que existía, durante la funcionalización de las partículas, lo que existía era una polimerización catayónica. Lo que hacíamos era que existían dobles enlaces libres dentro de las partículas, y lo que hacíamos cuando estábamos intentando funcionalizarlas era reaccionarlas. Esos dobles enlaces libres estaban reaccionando y estaban creando un aumento del entrecruzamiento de las partículas. ¿Vale? Además, lo vimos porque las mayores cantidades de entrecruzante que teníamos hacían que aumentaran esa disminución del entrecruzamiento. Estas dos gráficas están con la misma escala, y veis que esta partícula que está hecha con un entrecruzamiento de un 45% tiene una mayor disminución que esta que está hecha con un 35% de entrecruzamiento. Podíamos analizar de manera matemática cuál era el impacto cuantitativo de cada una de las variables dentro de los parámetros estructurales de estas partículas, ¿vale? Y lo hicimos para las tres partículas, para los tres tipos de partículas que teníamos: las partículas sin funcionalizar, las clorometiladas y las aminadas. Y los modelos matemáticos que nos daban superficies de respuesta. Y lo que vimos es que las superficies de respuesta se iban haciendo cada vez más planas a medida que aumentábamos los grados de funcionalización de las partículas, ¿vale? Entonces, esta superficie plana lo que nos estaba diciendo es que cuanto más superficie tengas al principio de la reacción, más superficie vas a tener, pero no existe un máximo. De manera teórica no existe un máximo, es un plano, que nos extrañó bastante, porque siempre suele haber algo en el que culminan las partículas, ya no puedes llegar a más. Pero en este caso no vimos ningún tipo de óptimo, digamos, de máximo que puedes alcanzar. Podríamos continuar sintetizando partículas con mayor grado de entrecruzamiento y conseguir más y más superficie. De manera tecnológica existe un límite. Más del 55% no se puede, porque el entrecruzante viene contaminado con un subproducto de la producción del entrecruzante. El volumen total de poros, de la misma manera, lo podemos analizar estadísticamente y establecer cuáles son los parámetros que tienen más influencia en el volumen de poro para los diferentes pasos de la polimerización. Y en este caso sí que vimos
que existe una curvatura y que esa curvatura más o menos se mantiene a lo largo de la funcionalización de las partículas. ¿Por qué con la superficie específica no tenemos curvatura y con los poros sí? Seguramente porque con el doble entrecruzamiento lo que estamos generando es más pequeños poros y no estamos cerrando estos, pero con el doble entrecruzamiento podríamos estar cerrando algunos microporos que no habrían afectado esta curvatura de la superficie. Además de las propiedades estructurales de las partículas, también analizamos, evidentemente, los grados de funcionalización que habíamos conseguido en estas partículas. Y lo que vimos es que el grado de funcionalización dependía exclusivamente del entrecruzante, dependía exclusivamente de la composición que habíamos puesto al realizar las partículas. Y que descendía con el entrecruzante que poníamos y que existía un efecto de curvatura de este entrecruzante, que tiene lógica. Cuanto más entrecruzas, más difícil es alcanzar para los reactivos que deben de funcionalizar los sitios activos, más difícil es alcanzar estos sitios activos. ¿Vale? Hicimos lo mismo, hicimos un análisis de cloro por análisis elemental y hicimos un análisis de la capacidad de intercambio iónico que podíamos convertir en el cloro. Y lo que vimos es que existía un gran desacuerdo de los resultados, existía una gran diferencia de los resultados. Entonces, lo que nosotros hicimos, nuestra hipótesis era que teníamos una muy baja sustitución de los cloruros por grupos amina. ¿Vale? Entonces, lo que cogimos es, en vez de utilizar una amina, una trimetilamina, lo que utilizamos fue una amina mucho más reactiva, que es la pirrolidina, y la pusimos en contacto con partículas clorometiladas y lo que vimos es que los resultados eran similares, que lo que no se sustituía con la triclorometilamina no se sustituía con la pirrolidina. Entonces, lo que empezamos a tener en cuenta es que podría existir un cloro, que hubiéramos metido un cloro dentro de las partículas, pero que no fuera reactivo. Y lo que vimos es que efectivamente, si hacíamos la diferencia entre el cloro que obteníamos de manera elemental y el cloro que obteníamos con el intercambio iónico, veíamos que existía una diferencia prácticamente sistemática. Y lo que nosotros explicamos por el cloro no reactivo era que existían reacciones secundarias dentro de la funcionalización, y una de ellas era la creación de un cloro secundario, que son mucho más difíciles de sustituir y que además seguramente estarían dentro de la estructura interna de las partículas, por lo tanto mucho más difíciles de alcanzar por grupos relativamente voluminosos como eran las trimetilaminas. Además, también lo que vimos es que la diferencia entre los cloros, entre los diferentes tipos de análisis de cloros, lo que nos daba era una diferencia sistemática y que estaba relacionado bastante bien con el grado de entrecruzamiento que habíamos utilizado en las partículas. De manera lineal, además. Una vez que habíamos obtenido las partículas, lo que habíamos decidido era aplicarlas con la absorción de proteínas. ¿Vale? Y lo que queríamos ver es la máxima absorción de proteínas para los diferentes tipos de partículas que habíamos sintetizado, cuál es la proporción de absorción no específica y el ratio de desorción. ¿Vale? Y relacionar todo esto con las propiedades estructurales y con las propiedades funcionales de las partículas. ¿Vale? Hacíamos isotermas de absorción y las relacionábamos con diferentes modelos de absorción, o Landmuir-Freundlich o Landmuir. ¿Vale? Y lo que veíamos es que las partículas se relacionaban bastante bien, o esta capacidad, la capacidad máxima de absorción se relacionaba bastante bien con las propiedades de síntesis que habíamos establecido. Que si os dais cuenta, las propiedades de síntesis estaban relacionadas con la superficie específica y con la capacidad de intercambio iónico. La absorción no específica, lo que hacíamos era minimizar la absorción de las partículas
con proteínas. Lo que poníamos era una alta fuerza iónica en el sistema y mirábamos a ver cuánta proteína se había absorbido. Lo que hacíamos era bloquear de alguna manera los centros de intercambio iónico y veíamos cuánta proteína se absorbía en la superficie que no estaba funcionalizada, ¿vale? Y lo que vimos es que al aumentar el grado de entrecruzamiento, al disminuir el grado de funcionalización, aumentaba la absorción no específica, que no es buena porque no nos permite desorber después las partículas. Si tenemos una alta absorción no específica, lo que vamos a tener es una baja desorción. Lo que vamos a hacer es, a los pocos ciclos, vamos a inutilizar estas partículas. Eso es algo que nosotros no queremos. Lo que queremos es utilizar las partículas lo máximo posible. Y lo que vimos es que estas partículas nos daban hasta un 20% de absorción no específica o un 20% de no desorción, que es relativamente alto. Así que lo que nosotros dijimos fue, queremos hacer partículas que sean incluso más hidrofílicas, unas partículas que tengan una superficie que restrinja la absorción no específica y que aumente de manera exponencial la desorción de las partículas para que nosotros podamos reutilizarlas en muchos más ciclos. Y lo que hicimos fue reducir, pero ya lo he dicho, reducir la absorción específica e incrementar la desorción. Entonces lo que hicimos fue hacer un recubrimiento de las partículas de poliestireno o codimeribenceno con polivinilalcohol, que es un polímero bastante hidrofílico. Y además queríamos hacer que este polímero estuviera unido químicamente con las matrices para que en los procesos de desorción no se separara. Entonces, lo que hicimos fue estudiar estos procesos de absorción con polivinilalcohol, de la misma manera que habíamos hecho con las proteínas, pero en este caso cambiando el soluto. Y lo que vimos es que la absorción de polivinilalcohol se ajustaba bastante bien a las condiciones, a las propiedades estructurales de las partículas, que podríamos, de nuevamente, modelizar debido a los modelos que habíamos generado anteriormente. Y veíamos cuál es la curva de absorción del polivinilalcohol en estas partículas y cómo estas partículas iban disminuyendo su porosidad al ir aumentando los procesos de síntesis que habíamos hecho en estas partículas, que de manera más clara se ve en la distribución de tamaño de poros, y lo que vemos es que el polivinilalcohol lo que hace es que a un determinado momento empieza a rellenar los microporos de las partículas. Seleccionamos un tipo de partículas especialmente para esto y empezamos el proceso de hidrofilización de todas las partículas, no solo haciendo el coating con polivinilalcohol, sino metiéndole todos los procesos de fijación de las partículas, o sea, de las partículas con el recubrimiento de polivinilalcohol. Y seguimos dos rutas. Una es el tipo Williamson, lo que hacíamos era crear éteres entre las partículas y el recubrimiento de polivinilalcohol, y la ruta de glutaldehído, que lo que queríamos era entrecruzar el polivinilalcohol y después unirlo químicamente a la matriz polimérica. Y después teníamos que adaptar este material para que tuviera propiedades de intercambio aniónico. Estudiamos la porosidad de estos tipos de partículas, de los dos tipos de partículas, de los tipos Williamson y de las tipo glutaldehído, y lo que vimos es que existían ambas una disminución del tamaño de poros y una distribución del volumen de poros a medida que íbamos aumentando o que íbamos añadiendo pasos de síntesis en la síntesis de las partículas. Lo que veíamos es que no existía un aumento de la porosidad, lo que nos indicaba es que no estábamos desorbiendo el polivinilalcohol. El polivinilalcohol se quedaba de alguna manera fijado en la superficie de las partículas. De manera cualitativa, hicimos un espectro de infrarrojos a cada paso de la síntesis de las partículas para establecer los picos específicos de cada uno de los pasos. Y vimos que esta síntesis era exitosa en cada uno de los pasos y llegamos al punto en el que
fuimos capaces de generar resinas de intercambio aniónico con estas síntesis y que tendríamos que ver ahora si eran verdaderamente hidrofílicas o no. Tendríamos que superar los grados de absorción no específica y de desorción que teníamos con las partículas que tenían una superficie más hidrofóbica. Así que hicimos los estudios con las partículas con proteínas y lo que vimos es que la capacidad máxima se reducía y que entre los dos tipos de partículas existía una diferencia sustancial, seguramente debido a la diferencia entre la porosidad de ambas, ¿vale? Además de la absorción, también hicimos un estudio de la cinética y determinamos los parámetros específicos de la cinética, que sería el coeficiente de difusión, y lo que vimos es que las de tipo Williamson, además de tener más alta capacidad, eran capaces de llegar al equilibrio de absorción mucho más rápido. En 4 o 5 horas eran capaces de llegar al máximo de absorción. Lo que vimos también es que estas partículas hidrofílicas no tenían absorción no específica, pero la desorción estaba en el nivel de las mejores que teníamos sin recubrir. Así que desde el punto de vista de absorción no específica sí que habíamos mejorado las partículas, desde el punto de vista de desorción no las habíamos mejorado. Nuestra hipótesis fue que una vez que la proteína es capaz de llegar a la superficie de las partículas, es capaz también de interaccionar con los grupos hidrofóbicos del polivinilalcohol y fijarse en la superficie, y una vez fijadas ya no salen de allí. ¿Vale? Y para concluir, espero no haberos aburrido bastante con esto, os quiero dejar con la misma transparencia que os he puesto al principio, para que, digamos que de una manera visual, veáis que todo lo que hemos hecho estaba en línea con lo que dijimos al principio, ¿vale? Y lo que dijimos al principio fue que queríamos estudiar cómo hacer un producto que fuera aplicable a una determinada aplicación. Y qué pasos tendríamos que estudiar para saber cuáles eran los mejores momentos o las mejores condiciones de síntesis para optimizar las propiedades de estas partículas. Y todo este proceso empezó por establecer cuál era el problema que queríamos resolver. Lo más importante para nosotros durante este proceso fue establecer cuál era el problema que queríamos resolver. Una vez que establecimos cuál era el problema que queríamos resolver, todo lo demás fue cuestión de tiempo y de trabajo. ¿Vale? Y con esto termino mi presentación y si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. Bueno, una pregunta sencilla, nada más. Al principio de la exposición mencionaste que este tipo de trabajo, proyecto, se puede utilizar como tercera línea para lo que es el tratamiento de aguas. ¿Cómo sería el proceso, por ejemplo, para la utilización de este tipo de partículas para este fin? Han hablado de los polímeros de improvement. Digamos que la síntesis es la misma. Tienes que sintetizar partículas que se ajusten al proceso que quieres realizar. Si tú quieres absorber un soluto, el que sea, tienes que sintetizar las partículas de manera que optimices la separación de ese soluto. ¿Vale? Pero no existen partículas, digamos que universales para todos los solutos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, a mí me interesaban solutos con alto peso molecular, que son las proteínas o los péptidos. ¿Vale? Yo lo que quería era generar la máxima área superficial y que esa área superficial no se perdiera para maximizar la absorción. Si estamos hablando de moléculas orgánicas pequeñas, como pueden ser lo que habló la profesora anteriormente, contaminantes del agua van a tener un peso molecular mucho más pequeño, entonces seguramente a lo mejor no necesitas una superficie tan grande, ¿vale? Y a lo mejor tampoco necesitas el intercambio iónico, puedes utilizar otro tipo de absorción, puedes utilizar una interacción específica, ¿vale? Para cualquier partícula, para cualquier contaminante en este caso que lo puedas utilizar. Pero los procesos terciarios sobre todo son estos. Los procesos terciarios son ultrafiltración, absorción con partículas, mucho más específicos al contaminante que tú quieres corregir. Digamos que el proceso primario es la separación de lo físico
por decantación, ¿vale? El secundario es más la química bioquímica, la oxidación, y el terciario es mucho más específico para contaminantes a concentraciones mucho más pequeñas, como esto. O sea, proteínas no vas a tenerlas en kilos por kilos en disolución, las tienes de tamaños muy pequeños. Pero lo que tendrías que hacer es coger el contaminante y estudiarlo. Estudiar qué contaminante quieres absorber y qué partículas, qué propiedades tienes que tener para maximizar la separación de ese contaminante. Hola. Hola. Mi pregunta quizás sea muy básica para el nivel de la presentación, pero ¿por qué buscar absorber proteínas? No había escuchado que se considerara tal cual un contaminante. No tiene por qué ser un contaminante, pero puede ser un producto de alto valor añadido. Muchas veces las sustancias que tú intentas absorber, por ejemplo, la separación el tratamiento terciario, no tienes por qué verlo como una descontaminación del agua, ¿vale? Puedes verlo como una reaplicación de lo que intentas separar, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, utilizamos proteínas como una solvente modelo, ¿vale? Utilizamos proteínas como algo que fuera algo modelo. No utilizamos una proteína con aplicación comercial, utilizamos la albúmina del sero bovino, o sea, era una proteína muy básica. Pero bueno, tenía unas condiciones determinadas, tenía una carga, tenía un peso molecular específico que se adaptaba a nuestros objetivos, pero sí, puede haber contaminantes. Una industria puede tener un contaminante que sea una proteína. Aunque me llamó la atención porque, bueno, proteínas podemos tener de varias estructuras. Una pregunta un poco más técnica. Cuando estaban haciendo las partículas que estaban porosas, ¿cómo quitaron el N-heptano? ¿Cómo era? Con un shotlet, era por ebullición de acetona. Lo que hacíamos era, poníamos las partículas en un filtro, las metíamos en un filtro debajo de un condensador y poníamos un kettle, un ebullidor lleno de acetona. Lo que hacíamos era ebullir la acetona, que condensara arriba, llenábamos las partículas y después cuando le hacíamos ese paso 8, 9, 10 veces, eliminábamos el heptano por stripping, por absorción-desorción Se pegaba del la heptano. acetona. ¿Perdón? Se iba con la acetona. No, claro, la acetona limpiaba y luego la acetona lo que hacíamos era meterla en un secador de vacío, porque la acetona tiene un punto de ebullición relativamente bajo y no es tan contaminante como el N-heptano. Ah, muy bien. ¿Y este trabajo se aplica en algo ya a nivel industrial? Que yo sepa, no. Si lo hacen no me llevo nada. Ah. Bueno, gracias. Estamos un poquito colgados de tiempo. Vamos a agradecer al doctor Raúl Rodrigo su presentación. Bueno, le agradecemos al doctor. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Raúl Rodrigo Gómez por su participación como ponente en la conferencia Síntesis de resinas aniónicas con matriz de poliestireno co-divinilbenceno y su aplicación en la absorción de contaminantes orgánicos en agua, efectuada como parte de las actividades del tercer simposio internacional de ingeniería bioquímica en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2017, del día 30 al 1 de junio. Muchas gracias, doctor. Le hacemos entrega y también de un presente muy pequeño, esperemos que le guste. Muchísimas gracias, pero significativo.